El día de hoy, 4 de febrero, conmemoramos el natalicio de Rosa Parks, pionera de la lucha en los derechos civiles en contra de la segregación racial. Sus acciones de resistencia en un mundo donde el racismo estaba justificado por la sociedad y la ley, el día de hoy conmemoramos esta fecha. Soy la maestra Norma Fernanda Rivera Guerra, responsable del área de vinculación regional de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos del tema de la interseccionalidad y de dos mujeres afrodescendientes, las cuales en diferentes momentos históricos fueron activistas y precursoras de la lucha por los derechos civiles. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas, Carolina Amador Romero y Michelle Elizabeth Corona Luna, prestadoras de servicio social en el área de vinculación regional de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la UAP. Este día nos reunimos para dialogar sobre dos mujeres afrodescendientes y sus aportes como activistas en contra del racismo. Reflexionaremos acerca de la inminente importancia de adoptar la interseccionalidad en nuestra vida cotidiana y para una mayor igualdad y equidad en nuestra sociedad. Para esto vamos a comenzar con la introducción a Rosa Parks y Angela Davis. Entonces, bueno, pues chicas, ustedes que precisamente me comentaban de estas dos fechas conmemorativas y que han presentado el resumen biográfico de ambas mujeres, por favor adelante si pueden leer parte de su trayectoria. Claro. Comenzamos con Carolina. Uh-huh. No, con Michelle. Rosa Parks, sí, ¿verdad? Con Michelle, sí, adelante Michelle. Pues Rosa Parks nace un 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama, en una época en donde la segregación racial estaba normalizada e incluso protegida por la ley en Estados Unidos. El 1 de diciembre de 1955, al no ceder su asiento a un viajero blanco en un autobús, Rosa fue arrestada y obligada a pagar $14 de multa. Dicho acontecimiento causó un furor que culminó en una protesta organizada por la National Association for the Advancement for the Colored People, o la NAACP, asociación a la que Rosa Parks pertenecía desde 1949. Durante 382 días, por iniciativa de la asociación, se realizó un boicot a los autobuses, por lo que la población negra dejó de utilizar el transporte público. Este acto de resistencia generó que en noviembre de 1956 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarara inconstitucional la segregación racial en el transporte público. El acto de Rosa Parks marcó el inicio de la gran fuerza que impulsó la marcha moderna hacia la libertad. Gracias, Michelle. Carolina. Por la parte de Angela Yvonne Davis, nació en Birmingham, Alabama, en 1944. Estuvo en primera fila al contacto de la discriminación y el racismo, observando el asedio por el Ku Klux Klan desde su infancia. Se graduó con la distinción de magna cum laude por la Universidad de Brandeis. Continuó sus estudios en el Instituto Goethe de Frankfurt. A su regreso a Estados Unidos, Davis inició su militancia en el Partido Comunista y en el de las Panteras Negras. Su activismo se centró en contra del racismo, el colonialismo, el imperialismo, la transfobia, la homofobia, el apartheid y el capitalismo. Es pionera del feminismo negro, el cual pone en el centro el legado de la esclavitud para comprender las múltiples opresiones de las mujeres afroamericanas y que sus luchas y sus demandas no solo se centran o resuelven con garantizar los derechos políticos. Gracias, chicas. Cuando platicábamos sobre estas dos fechas, ¿no?, conmemorativas, que de hecho están muy cercanas, por una parte la fecha de finales de enero de Angela Davis y la otra fecha de Rosa Parks, que bueno, precisamente el día de hoy es su natalicio, pues retomamos y hablamos de la importancia de retomar a estas dos autoras en el tema de la interseccionalidad. Entonces, para esto, bueno, voy a comenzar con la primera pregunta, ¿no?, para que comencemos con la reflexión. Y es, bueno, ¿qué relación tienen los aportes del activismo de estas dos autoras con el tema de la interseccionalidad? Entonces, si quieres, comenzamos contigo, Caro, si nos pudieras platicar un poquito de lo que ustedes investigaron y discutíamos en las sesiones previas.
Pues precisamente siento que podemos iniciar con lo que es la interseccionalidad. Es un enfoque que busca analizar las diferencias que existen entre las identidades, no solo concentrándonos en las clásicas que son género, sexo y clase, sino también hablando sobre todas esas partes de las identidades que quedan fuera, marginadas por el hecho de no ser hegemónicas, como por ejemplo la etnia, el concepto de si son personas migrantes o no, el territorio en el que radican, la religión. Entonces trata de la interseccionalidad de analizar cada una de estas diferencias para poder tener un resultado que ayude a, que ayude a desnivelar, por así decirlo, que ayude, a contrarrestar la desigualdad que existe en general entre esas poblaciones. Entonces, pues, para mí, la aportación que hace Rosa Parks y Angela Davis en la cuestión de la interseccionalidad la podemos ver claramente en su lucha por los derechos civiles. En este caso, en el contexto estadounidense, pues marcado por la segregación racial, ¿no? Y el cómo la cuestión de la raza, que sabemos que es algo que no existe, pero la diferenciación del color es lo que crea nuevas experiencias para la gente negra y la gente blanca. Entonces, al momento de esta segregación y de sus luchas, lo hacen para contrarrestar también esta experiencia de discriminación que han tenido las personas negras en Estados Unidos. Ok, gracias, Caro. Sí, precisamente comprender, ¿no? El término de interseccionalidad pues es muy importante, es un aporte que se ha dado desde la lucha, desde diferentes movimientos, ¿no? Políticos y sociales, principalmente, bueno, pues de las mujeres quienes han acuñado, ¿no? Si bien sabemos que Kimberly Crenshaw es quien a finales de los años, bueno, principios de los 90, ¿no? Principios de los 2000, es que quien ya acuña formalmente este término de interseccionalidad, ¿no? Tenemos pues todos estos antecedentes, ¿no? De estas mujeres, por ejemplo, afroamericanas, quienes en su lucha por los derechos civiles y demás, bueno, pues pone en acento las situaciones de desigualdad y discriminación que viven las mujeres, ¿no? Porque no solamente es por el hecho de ser mujer, sino es por el hecho de ser mujer negra, y si a eso le sumamos si es una mujer, por ejemplo, con una orientación sexual diferente, ¿no? Y si a eso le sumamos que es una mujer indígena, entonces se van como conjugando todas estas intersecciones y estas formas que pues producen formas más acentuadas de discriminación, de exclusión y también de violencia, ¿no? Hacia las mujeres. Entonces, bueno, pues en ese sentido, igual la misma pregunta, Michelle, recuerdo a lo que igual comentábamos un poco, ¿no? En las lecturas que habían revisado, ¿qué nos puedes compartir acerca de esta parte? Sí, me parece que este aporte que Angela y Rosa hacen a la humanidad, a la sociedad, pues marca un antes y un después, ¿no? Evidentemente el movimiento feminista y más pues el movimiento negro, al menos en Estados Unidos, ha tenido pues ya incluso años anteriores a lo que es el inicio del siglo XX, da inicios, o esto empieza desde el siglo XIX, ¿no? Con el intento de la abolición a la esclavitud. A través del libro incluso de Angela Davis, el de Mujer, Raza y Clase, podemos darnos cuenta también que si bien hubo una época a finales del siglo XIX en donde nuevamente se estaban retomando estas luchas y estaba tomando un avance importante, con la llegada o la intensificación del capitalismo, evidentemente, vamos a ver un retroceso fuerte a inicios del siglo XX, ¿no? Luego, sumado a estas categorías, pues nos encontramos sucesos como la Primera Guerra Mundial y algunos otros cambios que va a tener el mundo, el planeta en sí. Y pues es aquí donde la segregación racial empieza a ser ya justificada, o sea, evidentemente esta segregación ya existía, de por medio es esta situación racial que está invisible en la sociedad y que incluso a veces es muy difícil, ¿no? Darnos cuenta o percatarnos de que podemos estar cayendo en ese mismo discurso. No me quiero imaginar, obviamente, para el siglo XIX, esas sociedades, cómo se encontraba todavía más arraigada. Y luego, pues ya, iniciamos siglo XX, la segregación se intensifica aún más. Para este punto, la abolición de la esclavitud, pues ya estaba. Sin embargo, pues sigue la segregación, ¿no?
Y luego sumándole que en Estados Unidos incluso la ley empieza a justificar precisamente esto, y es aquí donde un pequeño acto puede conllevar un gran cambio, ¿no? Y es precisamente lo que Rosa Parks hace. A través de una pequeña acción como el no ceder el asiento al autobús, vamos a darnos cuenta que inicia esta lucha hacia la modernidad. Es aquí importante también recalcar con Rosa Parks que en esta asociación en donde ella se encontraba, Martin Luther King también estaba. Entonces, este boicot que se realiza, pues es también impulsado y apoyado por Martin Luther. Entonces, pues es aquí donde vamos a ver esta mezcla de lucha entre el feminismo, la segregación racial, y el cómo pues va a empezar a tomar fuerza, ¿no? Angela Davis, por otro lado, vamos a encontrar que ella inicia, ¿no?, ya su fecha o etapa histórica es un poco más adelante a la de Rosa. Sin embargo, su activismo en la parte filosófica, pues es donde empieza a impactar fuertemente a la sociedad, ¿no? Vamos a encontrarnos con que Angela Davis, por su lado, o podemos encontrar esta unión entre ambos personajes, entre ambas personas evidentemente importantes, al ser, por ejemplo, las dos del estado de Alabama, ¿no? Entonces también ahí hay algo que la historia propiamente nos está queriendo decir. En Alabama es donde ambas nacen en distintos años, pero pues dentro del siglo XX, ¿no? Angela Davis, como retomo el tema, empieza pues esta parte filosófica, ¿no? Esta parte en la literatura, esta parte en la escritura, en donde a través de los libros pues va a mostrar un nuevo panorama hacia la sociedad. Incluso pues su activismo, el ser pues constante, es lo que incluso Angela Davis la lleva a un encarcelamiento injustificado, un encarcelamiento que por ser de izquierda pues la lleva a pasar tiempos muy difíciles, sí, ¿no? Sí, dentro sí, de la prisión. El activismo de Angela se puede ver todavía aún más remarcado, ¿no? Porque pues a la fecha pues, siguen, ¿no?, sus libros, sus obras, y en las universidades sigue, a excepción de algunas aquí en México. Más adelante hablaremos un poquito de ello, me parece justo. Sin embargo, pues Rosa desde la parte de las acciones es donde pone su granito de arena, y Angela Davis desde el otro lado académico, pues es donde también empieza a aportar algo muy importante y significativo. Entonces, dentro de la interseccionalidad, ambas tienen un papel fundamental al empezar precisamente a darnos cuenta, ¿no?, que esto puede y existe dentro de la sociedad, y lo importante que evidentemente después la interseccionalidad tiene que ver en la política, ¿no? Así es, sí, como ustedes comentan, ¿no? Están los aportes del activismo con ciertas acciones, ¿no? Como bien mencionan con la acción, ¿no?, contundente de Rosa Parks. Tenemos también estos aportes en la academia que también son muy importantes para la forma en cómo a través de ciertas categorías podemos ir construyendo precisamente esta transformación, ¿no? Si bien en estos momentos históricos, sobre todo con Angela Davis, pues estamos hablando, por ejemplo, de la, dependiendo de las autoras, segunda o tercera ola, ¿no?, del feminismo. Entonces, como movimiento político es pues de apertura, y nos traen reflexiones sumamente importantes al día de hoy, ¿no?, en las que se comienza a discutir sobre estas concepciones de raza, de clase, de etnia, incluso, bueno, de la situación migratoria de las personas, por ejemplo, de las personas con discapacidad, y esto abre un abanico para comprender las múltiples realidades que nos acontecen a las personas, y pues obviamente muy en particular a las mujeres, ¿no?, que también eso es algo importante. Y dentro de este panorama, hoy día, ¿no?, vemos esta necesidad de abrir una agenda política que incluya el tema de la interseccionalidad, e incluso ya hay otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, la interculturalidad también es una propuesta desde el feminismo, ¿no?, que deben de ir como alineadas las políticas en este tema de la interseccionalidad y la interculturalidad, ¿no? Entonces, son propuestas recientes que aportan demasiado para ver al feminismo así, ¿no?, no de forma pareja, sino en toda su diversidad, y que nos represente realmente, por ejemplo, pues a todas las mujeres, ¿no?, en todas nuestras diversidades, en todas nuestras necesidades también. Entonces, en esta parte ustedes como estudiantes, ¿no?, precisamente de ciencias políticas, Caro, ¿no?, relaciones internacionales, Sí. y yo les decía, ¿no?, creo que esto hace mucho clic precisamente también con su formación universitaria en la parte política, ¿no? Entonces, en esa parte,
¿Ustedes qué nos pudieran comentar, ¿no? Esa necesidad a lo mejor en la agenda política, ¿no? De incluir estos temas. Ok, pues lo más importante de incluir la interseccionalidad en la agenda política es precisamente analizar de fondo cuáles son las causas estructurales de estas desigualdades, para precisamente no seguirlas fomentando. Y una vez que se puede analizar el cómo se fueron causando estas desigualdades y el cómo se siguen desarrollando de forma sistemática, se puede identificar qué es lo que se puede realizar a favor de estas minorías, por decirlo de cierta forma. También se les conoce como desigualdades múltiples o discriminaciones múltiples, ¿no? Esas cuestiones que habíamos mencionado antes sobre etnia, religión, género, orientación sexual. Entonces, es necesario que se trabaje realmente con las necesidades de estos grupos, que sean considerados, y sobre todo para tratar de aterrizarlo más, una crítica que justamente hace Angela Davis es que se necesitan como espacios políticos donde se puedan desarrollar estas desigualdades en modo de que no se cree una brecha entre estos, sino que se pueda generar un ambiente de equidad y de inclusión de forma correcta. Ok, gracias, Caro. Michelle. Sí, pues propiamente, ¿no? Desde la cuestión política, esta agenda dentro de la incluso política pública, ¿no? Llega a suceder, es totalmente necesaria, es primordial, como bien lo mencionas, pues aparece por primera vez en 1989 este término como tal, interseccionalidad, y pues también dentro de los gobiernos, ¿no? Es importante este tipo de estrategias. María Luisa Jiménez es una profesora de la Universidad de Granada. Ella en uno de sus textos, precisamente hablando sobre la interseccionalidad, nos habla de estos múltiples estrategias, ¿no? Para contrarrestar un poquito toda esta situación. Nos maneja tres, ¿no? La unilateral, la múltiple y por último la interseccional. Hay un problema un poquito en la cuestión teórica entre la primera, la unilateral, está debido a que pues, por el marco jerárquico de cierto punto, muchas veces estos grupos son quienes más tienen el capital o quienes mejor están organizados, es quienes mejor salen a relucir, ¿no? O a luchar por sus derechos. Y dentro de estos subgrupos nos olvidamos muchas veces que pueden existir muchas otras cosas más, ¿no? Sin embargo, en esta primera estrategia, pues, en tanto al capital, va a ser el que va a hablar en favor de los derechos, ¿no? Y es lo que muchas veces incluso lo hemos podido notar o puede ser notorio, ¿no? A la hora de hablar de los movimientos sociales. Ya hablando pues específicamente de esta parte, nos podemos ir incluso al cómo propiamente el sistema capitalista va a poder ingresar dentro de él, cómo puede afectar también a precisamente esta estrategia o agenda política. Luego con la múltiple, esta que nos habla también María Luisa, la profesora, precisamente es el que es un tanto distinto o complicado que puedas tú generalizar, ¿no? Toda un marco o estrategia política. Entonces, lo que muchas veces podemos ver en nuestros gobiernos es que generalizan precisamente, o sea, lanzan una política pública y la van a generalizar absolutamente todo, olvidando estos subgrupos, ¿no? Lo que estamos hablando sí, precisamente. Hoy en día, grupos de atención prioritaria, ¿no? Que así están denominados. Sí, precisamente es esta parte y es ahí donde entonces no puede encajar muy bien esta estrategia. Y ya en la interseccional, si bien es cierto, es muy complicada, muchos teóricos incluso lo llegan a mencionar dentro de la ciencia política. Y teóricas pues, también. Y teórica, evidentemente, pues es importante, ¿no? Expresarla o que la logren acentuar bien los gobiernos. Sin embargo, esta sí va a llegar un tanto más complicado a la hora de implementarla dentro de las políticas públicas. Así es, ¿no? Como ustedes comentan en el tema de la política pública, pues digo, ahí vamos avanzando, ¿no? Con las legislaciones. En México tenemos un marco propicio, ¿no? O sea, desde el ámbito internacional, nacional, pero sí, precisamente su aplicación y en la agenda pública, ¿no? De la política pública, vemos estos retos y también muchas de estas dificultades, ¿no? En la parte de, bueno, ¿cómo la aplicamos?
por eso es que me pareció a mí muy importante también proporcionarles ese texto, ¿no? Porque precisamente me parece que desde las ciencias sociales, desde el tema que ustedes trabajan en sus carreras, en su currículum, ¿no? Incluso me llamaba mucho la atención que ustedes me decían, es que hemos leído muchos autores, ¿no? Del más o menos esta época de Angela Davis, ¿no? Del pensamiento y demás de los años 60, pero nunca la leímos a ella, ¿no? Nunca leímos a autoras, a mujeres, ¿no? Que hablaran sobre estos temas. Y a mí me llamaba mucho la atención porque sí, o sea, que ustedes se comiencen a cuestionar ese tipo de cosas como estudiantes, pues es muy importante, ¿no? Muy, muy interesante y también muy alentador, porque creo que en la parte formativa es ahí donde podemos pues ir comprendiendo, reflexionando, sensibilizándonos más sobre estas temáticas que son tan importantes, ¿no? Y que como yo se los decía, ya cuando ustedes pues terminen la universidad, no sean egresadas como profesionistas, a la hora, ¿no? De tener esta sensibilidad, de tener esta formación, ¿no? Que yo espero que sea el inicio, el inicio porque falta mucho, ¿verdad? El tema es muy extenso. Sí, claro. Pero que sea el inicio, ¿no? Para que podamos ver precisamente esta forma de actuación, ¿no? Cómo las podemos ir trasladando, incluso como ustedes lo colocaban pues en el programa, ¿no? De forma cotidiana. Entonces, en esta parte, bueno, pues me gustaría ir con la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este tema de la interseccionalidad en la educación, ¿no? A lo mejor ustedes cómo lo han visto en su formación, como ustedes me decían, ¿no? También en nuestras vidas cotidianas y cómo desde la educación pues podemos abonar en nuestros procesos, ¿no? Para concretizar parte de lo que pues ya está en las agendas, pero necesitamos, ¿no? Implementarlo. Pues precisamente siento que justamente la parte de las políticas públicas interseccionales y la educación van muy de la mano, porque en la parte de la interseccionalidad y la educación hay un concepto muy importante que es la ciudadanía. En mi carrera nos enseñan que la ciudadanía es lo que necesita cualquier estado o cualquier país, estado-nación, para conseguir realmente una democracia. Entonces, en la ciudadanía y en acompañamiento con la interseccionalidad, se educa precisamente para tener ciertas habilidades o desarrollar ciertas habilidades socioemocionales y también inteligentes, ¿no? En cuestión de el respetar a las diferencias, a personas que somos diferentes a nosotros, ¿no? Ya sea, como hemos mencionado varias veces, o sea, con estas desigualdades, ¿no? Entonces, educar a tener una mejor ciudadanía va a hacer que precisamente se vaya erradicando un poco el problema sistemático, porque como también mencionó mi compañera Michelle, esta cuestión de las desigualdades es algo de origen sistemático. Sí está relacionado al sistema capitalista, imperialista, patriarcal, y precisamente se trata de romperlo y dejar que corte como el flujo, ¿no? Como es un sistema y ya estamos muy arraigados en es difícil no seguir fomentando esas desigualdades, ¿no? Pero en la parte de la educación, si en las aulas justamente se educa, valga la redundancia, en el respeto mutuo o estas cuestiones de ciudadanía, se puede ir erradicando estas desigualdades, ¿no? Que se van fomentando con el tiempo. Entonces siento que se necesita realmente que igual la formación de los docentes sea desde una perspectiva interseccional, para que tanto del docente a los alumnos y todas las generaciones que se vayan educando de esta forma, vayan desarrollando estas habilidades que los van a ayudar a conformar un ambiente mucho más igual, mucho más equitativo e inclusivo para todas esas comunidades o todas esas poblaciones que se quedan marginadas incluso por el mismo sistema educativo. Gracias, Caro. Sí, pues precisamente hablando ahorita, pues Caro, desde la parte estructural, quisiera retomar en base a esta pregunta un poquito incluso a la microfísica del poder de Michel Foucault. Nos habla de las instituciones, ¿no? Nos habla de que realmente el poder está en las instituciones. A veces no tanto está, en este caso, pues, en el Estado, en el modo de hablar de gobierno, ¿no? Sino que está en esas instituciones, pues ya sea educativas, incluso en hospitales, incluso pues en la ciencia, ¿no? El retomarlo precisamente desde la institución educativa me parece que es un modo de transmitir este diálogo, ¿no? O el transmitir una verdad a través de la educación. Precisamente al hablar de esta institucionalización,
pues podemos hablar incluso de Angela Davis, ¿no? Que logró estar o llegó a estar en prisión tristemente, que no debió ser así, y es pues también luchar contra todo un sistema. Precisamente es necesario que aparezca la interseccionalidad en la educación, debido a que, pues, como bien lo mencionabas, muchas veces en mi carrera precisamente nos enseñan teoría crítica con otros adornos, por ejemplo, con otros autores, ¿no? Nos encontramos con Jürgen Habermas, con Adorno, pero pues no con Angela Davis. Entonces, pues meter estos temas incluso de la vía curricular es importante y necesario. Muy bien, gracias, Michelle. Chicas, pues les agradezco muchísimo, ¿no? de sus reflexiones. Como les comentaba, es un tema que pues hay que seguir trabajando, estudiando. Toda esta parte de, bueno, la importancia, ¿no? que tiene incorporar el tema de la interseccionalidad, el tema de la perspectiva de género, ¿no? Sí. Incluso si nos damos un poquito más allá, el tema de la perspectiva también intercultural en la educación, ¿no? Eso nos abre todo un panorama, pues sí, precisamente para tener diálogos, ¿no? más horizontales, una formación también, yo diría, más humana, ¿no? más cercana. Hay un concepto que a mí me gusta mucho también trabajarlo, ¿no? El tema del conocimiento situado desde el feminismo. Entonces, el conocimiento situado desde el feminismo nos habla que hay que identificar quiénes somos, ¿no? Quiénes somos nosotras, por ejemplo, cuando nos nombramos como mujeres, ¿no? con nuestras características, y a partir de esto también poder identificar quiénes son las otras personas, ¿no? Cómo precisamente trabajar desde esta parte de los conocimientos situados, desde concretamente, ¿no? quiénes somos, cómo estamos y qué podemos hacer para transformar y para cambiar nuestras realidades. Entonces, bueno, pues es parte de las propuestas. Y bueno, pues así hemos llegado por el día de hoy en este diálogo, que bueno, pues yo espero que ustedes pues sigan, ¿no? con esta parte formativa y pues con su entusiasmo que siempre han tenido, ¿no? Desde que pues iniciaron su práctica, su servicio social y que bueno, pues yo espero que comiencen también, ¿no? Como ustedes comentaban, pues la importancia de que estén en el tema educativo, ¿no? Decíamos, es necesaria una educación, pero no solamente una educación así, ¿no? A secas, dicen la educación transforma, pero necesitamos además una educación con perspectiva de género, una educación con una perspectiva interseccional, necesitamos una educación con una perspectiva intercultural, ¿no? Y con estos, todos los enfoques, ¿no? que sean necesarios para sensibilizarnos y pues para caminar, ¿no? hacia esta parte de la igualdad de género, de ir transformando nuestras vidas en lo cotidiano y en colectivo, pues la política también. Sí. Entonces, bueno, pues así hemos llegado al final de esta entrevista en Debates desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos a todas, todos y todes quienes nos acompañan en esta emisión. Síganos a través de la página web de la DIGE, dige.wap.mx, en las redes sociales a través de Facebook, DIGE WAP, en X, @DIGEWAP, y también les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Y les compartimos algunas de nuestras actividades. El martes 11 y miércoles 12 de febrero, de 9 a 3, a las 15 horas se realizará el tercer coloquio de científicas WAP, el cual es de puertas abiertas, toda la comunidad, incluso si no es WAP, pueden participar. También tenemos la segunda feria de científicas WAP el 14 de febrero en el Círculo Infantil y también es de puertas abiertas. Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa, agradecemos su compañía y hasta pronto.